amigos, para todas las personas, para todos los familiares, para todos los hermanos en la fe que en esta noche nos acompañen, sean bienvenidos a un nuevo faro. El programa de los días martes donde nos reunimos de una forma virtual para aprender de diferentes aspectos que hacen referencia a eventos proféticos, pero que están muy relacionados o muy ajustados incluso con circunstancias que está viviendo la humanidad en todos los rincones del planeta como tal. Así de que siempre lo que procuramos a través de estos programas es poder llegar a la edificación de las almas de las personas, de cada uno de los que se enlazan en vivo o en diferido para ver estas transmisiones y poder sembrar una semilla en sus corazones y sobre todo, como dice la misma palabra, de que puedan entender, ¿no? De que puedan captar, digamos, los mensajes que están escritos en estos libros proféticos. Me refiero al Apocalipsis, me refiero a libros como los de los profetas en el Antiguo Testamento, Isaías, Zacarías, Ezequiel, Joel y tantos otros, Daniel también, tantos otros que también se refieren a eventos netamente proféticos, pero que como le digo, están sucediendo ya varias cosas y sucederán todavía algunas que incluso dentro de la mente de varias personas ni siquiera se alcanzan a imaginar las consecuencias que se vendrán sobre la tierra, pero que las hemos explicado en diferentes momentos, en diferentes estudios de este programa El Faro. Así de que la invitación en esta noche, como siempre, es para que usted se coloque en su mejor lugar dentro de su casa, al lado de una buena compañía, tal vez con un buen café, tal vez con un refresco, con un vasito de agua, con una aromática, con un té, pero que pueda disfrutar este tiempo de la mejor forma y que ojalá, vuelvo y lo reitero, podamos edificarnos todos a través de este estudio. Bien, hemos venido hablando durante esta última semana, la semana anterior, empezamos un nuevo estudio, el cual hace referencia al reinado de Cristo, pero ya no como vino en su momento, simplemente como un carpintero, tal vez con una proyección humilde, tal vez de una forma que para muchos pasó inclusive desapercibido, sino que él regresará y tomará el control de lo que en algún momento creó el mismo Padre, dice, a consecuencia del Hijo de Jesucristo, y vendrá y tomará posesión y control de cada una de las cosas que fueron creados. Ese periodo dentro de la escritura se conoce como los 1000 años, o también se encuentra, o usted lo va a encontrar como el milenio. Así de que en esta noche vamos a seguir con este estudio bien interesante donde hablaremos de cosas bien llamativas en diferentes aspectos y que, vuelvo y lo reitero, será el reinado de Jesucristo acá en la tierra. Pero para empezar a analizar este tema, déjeme, como siempre, saludo a mis panelistas en esta noche, dándoles gracias de antemano por estar disponiendo este tiempo y por estarnos acompañando de la mejor forma y aportándonos de sus conocimientos, de su estudio, de sus respectivos estudios y de lo que han investigado durante estos días. Y arranco con usted, copastor, como siempre, dándole la bienvenida en esta noche y deseando de que tengamos de un gran estudio en esta noche y donde podamos abordar temas bien interesantes referentes a esto del milenio. Copastor, bienvenido al Faro, tema el milenio. Dios lo bendiga, pastor, a usted, hermano Exxon, allá en los Estados Unidos, a mi hermano Ricardo y a cada una de las personas que se conectan en esta noche para tener conocimiento más de la palabra del Señor. Estamos viendo aparte del milenio, un gran evento que va a ocurrir y donde seguramente el Señor va a demostrar toda su majestad y toda su gloria. La semana pasada hicimos mención acerca de que existen dos gobiernos y muchas veces hay confusión en medio de esos dos gobiernos. Por eso hay enseñanzas que son erradas o que no son acertadas, justamente porque no se logran diferenciar los dos gobiernos.
Uno que es el gobierno espiritual y otro que es el gobierno terrenal. En el gobierno espiritual, obviamente el Señor hoy en día es Señor de señores, Rey de reyes. Él está allí. Pero en el sentido material, en el sentido terrenal, el que está gobernando hoy es día Satanás. Y muchas veces no se comprenden esos dos fenómenos. Bien, el milenio lo que va a pasar es que el Señor va a tomar gobierno o va a tomar reinado en los dos tipos de gobierno, tanto en el espiritual como en el terrenal. Eso es lo que va a pasar en el milenio. Y eso es lo que estamos estudiando y lo que estamos viendo a través de este faro. Gracias por compartir con Elina, allí con todas las personas a las que usted quiere bendecir y ojalá tengamos una noche de mucho aprendizaje. Dios les bendiga, bienvenidos todos. Gracias, pastor, por ese mensaje en esta noche de preámbulo de lo que será este estudio y sobre todo por aportarnos a través de sus aportes, valga la redundancia, en esta noche, su conocimiento y todo lo que tiene referente a este estudio para aportarnos a cada uno de nosotros. Voy con mi siguiente panelista en esta noche, saludándole en los Estados Unidos a nuestro hermano Exxon. Le damos la bienvenida una vez más a este nuevo faro, tema El Milenio, donde seguiremos adentrándonos en aspectos que la semana pasada algunos los tocamos, pero que quedaron bastantes por mencionar. Bienvenido, hermano Exxon, bienvenido a un nuevo faro, tema El Milenio. Sí, claro. ¿Qué tal, Pastor Miguel, Copastor Jairo, iglesia, amigos y demás? Nuevamente sean todos bienvenidos a una nueva edición sobre este tema, el milenio, donde hace 8 días ya dijimos o analizamos, ¿verdad?, que Jesús tiene que regresar físicamente a la tierra, primeramente a reclamar sus derechos como autor, como dueño de Israel, como su propiedad, como su tierra. También analizamos de que uno de los propósitos del regreso de Jesucristo es darle a entender al mundo entero que Él, no el Buda, no el Dalai Lama, no el Yuca de Roma, ¿verdad? No los pastores de la prosperidad, que Él es el verdadero ungido de Yahweh, de Dios. Posteriormente, viene a desenmascarar al anticristo, al anticristo como falso profeta, ¿verdad? Y lo que mencionaba Miguel también, que la importancia del regreso de Jesucristo en el milenio, pues obviamente es para cumplirle al pueblo judío, al pueblo israelita, las cientos de profecías y de promesas, todas mencionadas en el Antiguo Testamento, porque si no viene Jesús, pues significa entonces de que mintió. Entonces, eso es el primer preámbulo que estuvimos analizando hace 8 días. También alcanzamos a tocar aquí, viendo brevemente, algo relacionado con el abismo, aunque el tema del abismo tiene demasiada tela. Hablamos de la llave de estos ángeles que tendrán también, pero Miguel preguntó ¿por qué es atado Satanás? Y le respondimos, porque él dice, bueno, de un ejemplo de un caso aquí de la tierra, que bueno, acaso un asesino, después de que lo sentencian, y cuál es entonces el beneficio si lo van a volver a soltar. Hoy vamos a expandir un poquito más sobre esa pregunta porque tiene bastante profundidad y que falta todavía revelar para que usted y yo seamos edificados. Entonces, por ahora, Biblia, papel y lápiz. Hoy vamos a entrar un poco más en profundidad sobre lo que qué va a ocurrir durante el milenio, versículo 4, donde dice aquí que y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Hoy vamos a tocar bastante sobre este milenio. ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿De qué se trata? ¿Será que todos serán mariposas y azucenas? No necesariamente. Este será el tema principal en esta noche aquí en el Faro. Pastor. Gracias, hermano Edson. Indudablemente tocaremos temas bastante trascendentales, como usted lo cita. La semana pasada yo arranqué haciendo esta pregunta sobre el caso de Satanás, ¿no? Porque pues extrañamente
aunque obviamente en las cosas de Dios todo tiene un propósito, todo tiene una razón de ser, pero digamos que son de esas cosas que aparentemente cuando uno las lee no encuentra exactamente el propósito, ¿no? El hecho de que Satanás sea encarcelado y terminado el periodo de los 1000 años sea suelto nuevamente. Pero aparte de eso, también esta noche quisiera que empezáramos a mencionar también sobre algo que inclusive no solamente se menciona en este pasaje, también lo mencionamos cuando hicimos el estudio de Armagedón, y también usted lo va a encontrar en el libro de Ezequiel, y me refiero específicamente a un rey y a un reino que tiene mucha trascendencia y que van en contra netamente de Israel. Me estoy refiriendo a Gog y a Magog, ¿no? Los cuales son mencionados dentro de este pasaje y que, como le digo, no es la primera ocasión, no es la primera cita donde se mencionan, sino que, como le digo, en el caso de Armagedón son mencionados, y en Ezequiel se le escribe casi que un capítulo completo o varios apartes, y en el libro de Isaías lo mismo, donde hay profecías contra este rey Gog y contra esta nación Magog. Así de que en esta noche, si Dios no lo permite, porque incluso desde ya hago la claridad para que lo tengamos en cuenta, tiene mucho que ver con un personaje que hoy por hoy ya está sentado en cierto lugar estratégico del mundo y al frente de una de las naciones más grandes del planeta. Bien, déjeme, entonces vamos a ir a Apocalipsis capítulo 20. Y los voy a invitar para que nos ubiquemos en el verso 1 hasta el verso 10. Como siempre, les reitero, me gusta escudriñar y ver diferentes versiones. Y hoy voy a escudriñar o a utilizar la nueva versión internacional. La semana pasada utilicé la Reina Valera, hoy vamos a usar esta. A ver cómo plantea esta versión, este texto. Mire lo que dice. Vi además a un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Sujetó al dragón, a aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo encadenó por 1000 años. Lo arrojó al abismo, lo encerró y tapó la salida para que no engañase más a las naciones hasta que se cumplieran 1000 años. Después habrá de ser soltado por algún tiempo. Entonces vi tronos donde se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar. Vi también las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. No habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni se habían dejado poner la marca en la frente ni en la mano. Volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años. Verso 5. Esta es la primera resurrección. Los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Dichosos y santos los que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Luego en el verso 7 aparece también de la siguiente manera, hablando del juicio de Satanás. Dice, cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será liberado de su prisión y saldrá para engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlas para la batalla. Su número será como el de las arenas de la mar. Marcharán a lo largo y a lo ancho de la tierra y rodearán el campamento del pueblo de Dios, la ciudad que él ama. Pero caerá el fuego del cielo y los consumirá por completo. El diablo que los había engañado será arrojado al lago de fuego y de azufre, donde también habrán sido arrojados la bestia y el falso profeta, y allí serán atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos. Bien, entonces, este básicamente es el texto que vamos a utilizar como estudio para poder seguir avanzando con respecto a este tema.
Sabe que hay algo interesante para arrancar, y es que aquí se menciona justamente que los muertos serán resucitados, pero no todos, ¿no? Dice que va a haber un grupo el cual resucitará hasta después de que transcurran los 1000 años, ¿cierto? Y claramente, esto no lo vamos a tocar en este estudio, pero un poquito más adelante hace referencia al juicio del gran trono blanco, ¿no? Y solamente aquí tangencialmente se mencionan los que se van a sentar en el trono para juzgar. Pero lo interesante de esto, de lo de los muertos o los que resucitan o que no resucitarán, es que dentro de la cultura hispánica, y lo mencioné el domingo pasado, dentro de la cultura, llamémosla cristiana, entre comillas, porque aquí se abarca gran cantidad de personas. Hoy, exactamente para la gran mayoría de personas, se celebra el Día de la Muerte. Algo muy contradictorio porque pues tengamos en cuenta de que, como lo dije el domingo en el mensaje, qué particular que el Señor Jesús, una de las cosas que antes dijo es que la muerte aparece en la humanidad, es a causa del pecado, ¿no? Y mire cómo curiosamente se celebra. Bien, copastor, voy con usted y quiero que retomemos el tema como lo dejamos la semana pasada, en cuanto a lo que habíamos hablado referentemente de estos primeros versículos donde se habla de este periodo del reinado de Jesús aquí en la tierra, conocido como el milenio. Gracias, pastor. No sé si el pastor sea optimista en que piense que vamos a llegar a Gog y Magog, que son de los pasajes ya finales de este capítulo. Yo no creo que alcancemos a llegar hasta Gog y Magog. Y sobre todo porque ese también es casi que un estudio completo, saber entender quién es Gog y Magog. Así es de que ese yo creo que lo vamos a dejar. Pero sí hay muchas cosas interesantes que hay que tocar. Eso que menciona el pastor está muy relacionado con lo que el hermano Exxon habló la semana pasada, eso del Día de los Muertos. Mire que yo les comentaba, creo que fue en la reunión dominical del otro domingo, yo les decía que la palabra de Dios es bueno no solamente escucharla y dejarla allí, que después de que salimos de la reunión o después de que apagamos esta noche seguramente usted su televisor o su teléfono, ya, hasta ahí llegó la palabra de Dios y ahí terminó todo. Y les comentaba ese día que no, ese al contrario es el principio, porque de ahí en adelante necesitamos nosotros empezar a pensar, a escudriñar, ¿por qué escuché esa palabra? ¿Qué sentido tiene esa palabra no solamente en mi vida sino alrededor? Es decir, hay que comer la palabra, hay que masticarla y digerirla bien. El hermano Edson la semana pasada tocó un tema, lo tocó así, no tan hondo, porque seguramente ya llegará su momento en que lo haremos, pero que yo reflexioné con otra persona, dialogamos, no sé si esa noche o al otro día, dialogamos acerca de ese tema, y es de los portales, que esas cosas que se abren y que se muestran a nivel del mundo, los portales que se abren, son cosas satánicas y mucha gente no le presta atención. Esto que hace, que menciona el pastor de celebración de los muertos, pues ¿qué es? Un portal que se abre, un portal que la gente le está abriendo. ¿Es para qué? Pues para que entre una cantidad de demonios a nuestro mundo. Y eso es peligroso, porque eso no entra uno, ni dos, ni tres. Recordemos lo que le dijeron allí a los que estaban endemoniados. Legión, una cantidad de demonios que cada uno poseía. Esos son portales que se abren. Hoy en día, hablando con esa persona, ya le digo y reflexionando sobre esa palabra que nuestro hermano Edson tocó ese día. Hoy en día, ¿por qué cree que la maldad está tan multiplicada? ¿Por qué se ha perdido tanto el amor? ¿Por qué hay tanto asesinato, tanta muerte? ¿Por qué a la gente ya no le importa la vida? Hay una cantidad de pecado que abunda por todo mundo, por todo lado. ¿Y usted sabe por qué es? Pues porque se han abierto portales y hay cantidades de demonios que están saliendo todos los días. Todos los días están saliendo esos demonios. Eso hace que el pecado y la maldad se multipliquen en el mundo.
Por eso es que hay tanta maldad, porque eso hay tanto pecado, porque cada día están saliendo más y más demonios. Y esos demonios, como lo mencionó nuestro hermano Exxon, buscan un cuerpo. Tienen que buscar una casa. Ellos no pueden andar habitando por ahí en el aire sin un espacio. Ese es el peligro que tú y yo podemos correr si nosotros dejamos una puerta abierta, si nosotros nos descuidamos en nuestra vida espiritual, si nosotros no estamos pegados a la palabra de Dios. ¿Sabe lo que va a pasar? Estamos dejándole la oportunidad a que tanto demonio que hay alrededor lo llegue a tocar a uno. Por eso es tan importante tener en cuenta estas cosas y no dejarlas pasar así nomás. Hoy en día, más que nunca tenemos que saber cubrirnos con la fuerza del Espíritu Santo, saber que existen demonios y que todos los días hay tanto portal que se está abriendo para esos demonios que nosotros tenemos la necesidad, es necesidad como cristiano, cerrar cuanta puerta exista. Gloria al Señor por eso. Bueno, vamos a empezar el tema. En la semana pasada hablamos también de que no hay que confundir lago de fuego, infierno, abismo, porque todas esas palabras solemos meterlas y creemos que es una sola cosa. Y no, todas esas vainas son distintas. Abismo lo definimos que es una primera palabra que aparece allí. El abismo es el lugar, es una cárcel donde hay una cantidad de demonios. Si ustedes van ahí a Apocalipsis 9, que lo leímos la semana pasada, ahí nos está diciendo lo que es el abismo. Una cantidad de demonios que están metidos allí, que están encerrados, que justamente en Apocalipsis dice que al final de los tiempos se va a abrir y saldrán millares de demonios de allí para atacar al ser humano. Pues a ese lugar es a donde va a ir a estar encadenado Satanás. Lo que es el falso profeta y lo que es el anticristo, ellos van a ir a otro lugar. Ya lo vamos a ver, o hay más adelantico, está un pasaje donde nos dice, ellos van a ir al lago de fuego, que es distinto. Entonces van a ser separados, unos a un lado y otros al otro. Satanás va a ser encadenado por 1000 años y va a estar allí amarrado en esa prisión, en ese sitio que es el abismo. Ahora, siguiendo ahora sí con el siguiente punto que tenemos ahí, que es el 4, es la de los tronos y quiénes están sentados allí, quiénes son los que se sientan. Esa es una gran pregunta que muchos han tratado de debatir y tratando de saber quiénes son los que se llegan a sentar. Algunos dicen que son unos ángeles que se sientan al lado del Señor. De pronto el ángel Miguel o el arcángel Gabriel o no sé. Algunos tienden a pensar que es eso. Y yo creo que lo que primero que tenemos que entender es que no van a ser ángeles, ni arcángeles, ni nada de esa vaina. No es del séquito del Señor. Porque lo que dice es que son ancianos. Cuando se refiere a la palabra anciano se refiere a personas que han estado en este mundo, es decir, gente que ha salido del lado de nosotros. Entonces ahí tenemos que hacer la primera especificación. No son ángeles, son seres humanos seguramente que cohabitaron con nosotros acá. Entonces ahí ya rompemos un primer esquema de ciertas enseñanzas que hay por allí. ¿Quiénes son? Esa es una gran pregunta. Esos 24 ancianos, uno puede reflexionar que 12 son casi seguros que los conocemos y son los apóstoles. Si nosotros vamos, yo los voy a invitar a que vayamos a algunas citas bíblicas. Vamos a Lucas 22, 29, 30. Hablando del Señor Jesucristo con sus apóstoles. Miren lo que les dice. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Allí les está entregando el Señor entonces cierta autoridad, les está diciendo a los apóstoles, yo me voy a ir a un reino, pero ese reino yo lo voy a compartir contigo. ¿Cuál es el reino? Pues el reino del milenio, que debe estar acá. Y les dice, vosotros se sentarán y van a juzgar al pueblo de Israel en ese momento. Entonces se cree que ellos sean 12. Hay otro pasaje, muestra a ver si lo encuentro aquí. Mateo 19, 28. Vuelve y les dice, de cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel.
Entonces tenemos más o menos una claridad, que esos 24 ancianos que se mencionan allí, que van a estar juzgando la humanidad, 12 podemos decir casi a ciencia cierta, no hay nada seguro en esto, casi a ciencia cierta que 12 serán los apóstoles que estuvieron con el Señor. Los otros 12 posiblemente salgan es de quienes han estado en la iglesia. Seguramente no va a ser el profeta Cash Luna, ni Maldonado, ni ellos, pero van a ser 12 que van a estar santificados y seguramente harán compañía a ellos. Bien, más adelante miramos otras cositas. Siga, pastor. Bueno, varias cositas de las que quiero que en este momento abordemos todas, que son muy del día de hoy, muy importantes. Pero con respecto a los 24 ancianos, solamente tengo una duda para que de pronto lo vayamos pensando. Si 12 de ellos son los apóstoles, ¿por qué Juan no los reconoció, cierto? ¿Por qué él mismo no se vio dentro de esa visión, cierto? Yo he escuchado muchas teorías sobre estos 24 ancianos, tiendo como a irme un poco de que hace más referencia es como hacia la iglesia, ¿cierto? Porque la semana pasada, como lo vimos, mire que en el caso de Daniel, él vio los tronos, pero no vio los que estaban sentados ahí, porque otra de las versiones que aparecen es que son las 12 tribus de Israel, pero pues tampoco, porque entonces Daniel los hubiera visto ya sentados dentro de esos tronos. No sé, es algo que podríamos entrar a polemizar un poquito más adelante para que lo vayamos teniendo en cuenta. Pero hay dos cositas que hoy están transcurriendo en el mundo y que no quiero de pronto pasarlas por encima porque tienen mucho que ver con aspectos proféticos, justamente que tienen que ver con el cumplimiento de las cosas que estamos analizando. Número uno, el tema del metaverso, ¿no? No sé cuántos, probablemente esto les venga a la imagen y lo relacionen rápidamente con exactamente qué es el significado de esto, ¿verdad? Y tenemos que decir que básicamente es la red social que usted conoce como Facebook, ¿no? Quien el señor Zuckerberg, por algunas cuestiones, digamos, de diferente índole, tuvo que hacer el cambio, digamos que de nombre, y esto empezará a operar desde el próximo año con este nombre, pero me parece algo particular, y esto es lo que quiero citar en este día. Esta palabra metaverso básicamente dice que se origina de una novela que se llama Snow Crash, que fue hecha en el 92 y que básicamente tiene que hacer referencia con la realidad virtual o el 3D. Una de las cosas que se está ya empezando a presentar y que a partir del próximo año, si el Señor no ha venido por nosotros, ahí sí como termino las transmisiones, lo empezaremos a ver es la parte virtual, el 3D, donde ya vamos a empezar a ver hologramas, imágenes casi que reales, ¿cierto? Y obviamente, ¿por qué tiene mucho que ver con esto? Con esta temática, con estos temas. Porque es que esto nos va direccionando al anticristo, nos va direccionando al falso profeta, nos va direccionando a los eventos finales y sabemos obviamente que esto, después de que suceda este evento, es cuando se vendrá el milenio, o sea, el reinado de Cristo. Entonces mire cómo se están ajustando las fichas, las piezas, de una manera tan perfecta, precisamente para empezar a mostrarse, digamos, lo que va a ser ese nuevo imperio, ese nuevo reinado, del cual inclusive Daniel mismo también habla, que fue el último reino que vio en esa visión que tuvo allá cuando le interpretó el sueño a Nabucodonosor. Es algo que la gente seguramente no le ha prestado mucha atención, pero déjeme decirle que esto va a generar un impacto tremendo en las telecomunicaciones y en lo que son las redes sociales. ¿Usted se imagina lo que sería tener a nuestro hermano Exxon no allá viéndolo en una imagen, sino pudiéndolo tener casi que acá en la sala o en el lugar, así él esté originando desde los Estados Unidos, sino tenerlo acá prácticamente presente? O sea, eso es lo que va
a ocurrir con la realidad virtual 3D. Ahora, el otro aspecto que también quiero comentar es que hoy están reunidas las Naciones Unidas con una reunión de emergencia, porque están bastante preocupados los países del mundo por el tema del cambio climático. Pero lo que más me impacta sobre esto es que ya hubieron naciones las cuales prácticamente les dijeron que es probable que no haya vuelta atrás y que tal vez sean las primeras que caigan a causa del cambio climático. Me impacta mucho ver páginas como las de la ONU. Si usted quiere entrar, hoy el tema es ese. Si usted entra a la página de la ONU, usted se va a encontrar eso. Hay naciones a las cuales prácticamente le están diciendo de que se van a extinguir. Por ejemplo, naciones como Barbados, naciones como Fiji, naciones que hacen referencia a algunas islas, prácticamente hoy les están diciendo de que no hay vuelta atrás y que van a desaparecer. Esto a mí me impacta. Imagínense que de alguna manera le digan a un país o a una nación, no, es que prepárense porque ustedes van a desaparecer del globo terráqueo. Pero mire que son las primeras afectadas o a los primeros que le están diciendo que probablemente van a desaparecer, porque dicen que tendría que haber un cambio enorme en esto de los combustibles fósiles y que eso va a ser casi que imposible. Pero mire que hay algo particular y es que a las naciones que les están diciendo que prácticamente van a desaparecer, que casi que les están echando, como dirían, la bendición, son islas. Y la palabra claramente dice que las islas desaparecerán. Y esto yo creo que no lo podemos simplemente dejar pasar como simplemente una noticia más o algo informativo. Son cosas que realmente a uno sí tienen que ponerlo a meditar y sobre todo a analizar, es que realmente las cosas cada vez están tendiendo a poner mucho más peores y mucho más difíciles, y que si se están reuniendo, que si se están dando cosas como por ejemplo lo del metaverso, y enlazo ambas cosas en este momento, es porque definitivamente ya están esperando al que venga a dar una aparente paz a la humanidad. Hermano Exxon, voy contigo. Sí, sí, Miguel, no es el tema realmente a tocar para no extender, pero sí es importante. Pero mire de que la agenda del anticristo está a full. El tipo, el tipo está a punto de hacer la aparición, obviamente, pues liderado pues precisamente por movimientos, organizaciones como la ONU, donde ellos disfrazan el término gran tribulación ¿con qué? Con cambio climático. Porque el nombre original que realmente se le debería colocar a ese término, que es liderado por el expresidente Al Gore, de el cambio climático, debería llamarse gran tribulación. ¿Qué es lo que ellos dicen? Que es el clima, que son los fósiles, que son los gases metanos, que es todo lo que tiene que ver con combustible, que es que el planeta está que ya no aguanta más. Pero lo que ellos nunca mencionan en su totalidad, porque es que no les conviene salir a dar la información como es que realmente lo que se acerca es lo que Jesucristo está profetizando desde hace 2000 años, los apóstoles y los profetas. Viene la gran tribulación. Entonces, es importante también analizar, pastor, que esta nueva tecnología, ¿verdad? De la de Mark Zuckerberg, obvio, para que la gente le copie mucho más al anticristo, pues en un momento van a llegar que lo van a ver ahí en la sala, como usted lo dice, ahí sentado al lado suyo, mientras usted está comiendo, almorzando, y el tipo tenga que dar una información, un mensaje al mundo, pues usted ya ni siquiera tiene que salir a buscarlo en una plaza o ni siquiera mirarlo en las noticias. La tecnología va a estar tan avanzada, la ciencia aumentará, de que simplemente a través de un device, de un equipo tecnológico, la gente lo va a poder ver como si lo estuviéramos viendo así usted y yo en vivo y en directo. Pero bueno, dice aquí el versículo 4 y me uno a lo que dice Jairo. Posiblemente que ni siquiera salgamos de aquí de este versículo, porque es que aquí donde menciona que vi los tronos y sentados sobre ellos vimos unas personas que recibieron la facultad de juzgar y vieron unas almas de unos tales decapitados por causa del testimonio de Jesucristo y de la palabra,
que no adoraron la bestia ni su imagen. Y dice, y vivieron y reinaron con Jesús 1000 años. O sea, aquí tenemos que hacer una pausa para explicar exactamente qué es lo que va a ocurrir en el famoso milenio, ¿verdad? Pero la pregunta, y hay que arrancar con esto, ¿habrá salvación en el milenio? ¿Usted qué cree? Colóquelo ahí en el chat. ¿Qué opina usted? Mire, cuando comience el milenio, amada iglesia, acuérdese, los creyentes de carne y hueso que entrarán al milenio y que sobrevivieron la gran tribulación, van a ser personas como usted y yo en este momento, de carne y hueso, físicas. No van a ser ángeles, no van a ser espíritus, van a ser personas que van a arrancar la nueva época o era de reinado con Jesucristo, donde obviamente ellos en la parte humana, como usted y yo en este momento, van a expandirse, se van a engendrar hijos durante esos 1000 años que durará este reino, ¿verdad? Pero como consecuencia de eso, la población también va a tener que aumentar considerablemente. La cuestión aquí es los hijos, digamos, de estas personas que salieron de la gran tribulación, ¿verdad? Ellos no van a nacer exentos de pecado. Aunque ellos no pasaron ellos no van a conocer el tema del arrebatamiento, de la gran tribulación, no, porque ellos nacieron en el milenio. Sí, ellos van a estar como que, bueno, ¿y qué fue eso de la gran tribulación? ¿Qué fue eso del rapto? Cuénteme, papá, cuénteme, abuelito, ¿qué pasó ahí? Ellos no van a tener ese entendimiento. ¿Por qué? Porque para ellos va a ser historia. Es como para nosotros leer las cuestiones de Noé, de Moisés. Nosotros no estuvimos ahí, nos las tuvieron que contar los profetas y los apóstoles, ¿no? Y obviamente el mismo Señor Jesucristo. Hermano Entonces, Edson, sí, es que ya que usted llega a un tema que quería hacer una pregunta un poco más adelante, pero desde ya se la dejo a usted y también para que el copastor la vaya pensando. Referente a esto de lo del milenio, y tú hablas del tema de salvación durante esta época, pero hay algo particular, algún día se lo planteé a otra persona, pues ella me dio su opinión muy valedera sobre eso, pero pues me gustaría, porque sé que muchas personas seguramente se pueden estar haciendo esta pregunta. Si supuestamente va a estar el reino de Jesús, ¿cierto? Que se supone es un reino de justicia, un reino de bendición, un reino donde todo va a ser correcto, ¿cierto? Donde se supone que Satanás no va a estar, ¿cierto? O sea, que es nuestro antagonista de esta historia y el que nos conduce hacia el pecado. Donde se supone que inclusive la semana pasada estuvimos hablando de cosas que se mencionan dentro de Isaías, donde se habla de que la maldición, por ejemplo, que tuvo la tierra a partir desde la creación, desde Adán y Eva, o sea que eso va a ser transformado, va a ser cambiado, ya no va a haber los espinos, los cardos, ya no va a haber la maldad, digamos, incluso hasta dentro de los mismos animales con los seres humanos van a interactuar en bien. La pregunta es, ¿seguirá existiendo entonces el pecado en ese momento? totalmente, pastor. Y lo vamos a comprobar. Por eso les digo, la gente tiene esa percepción de que, bueno, el milenio, salieron de la gran tribulación, baja Jesucristo a gobernar, amarra o lleva preso a Satanás al abismo y el mundo se va a portar como angelitos. Eso no es lo que dicen las escrituras y lo vamos a comprobar, ¿verdad? Porque sí va a haber gente que va a continuar rebelándose. Increíble, aunque parezca loco esto. Va a haber gente rebelde igual que hoy, pastor, copastor, en el milenio. Y una de las respuestas a lo que usted preguntó hace 8 días, de por qué Dios coloca a Satanás en una cárcel, llamémoslo así, en un abismo por 1000 años, pues es lógico. La cárcel o el abismo no es el lugar final de Satanás. El tipo no va a pagar una condena eterna.
en una cárcel, porque entonces el tipo la sacaría hasta fácil. ¿Sí o no? Ese no es el lugar donde Satanás va a terminar, simplemente lo necesito preso. Pero ¿por qué lo coloca preso cuando la gente en el milenio también se va a rebelar? Personalmente, soy de los que cree de que Dios le revela al mundo que no siempre fue Satanás el causante de tu pecado. Porque es que eso es lo que pasa ahorita con mucha gente. Le echan la culpa al diablo por todo, ¿sí o no? Y lo hablamos la semana pasada. Pastor, pero es que Satanás me quitó a mi marido. Y la mujer no cumplió su papel de hogar. Falló en la parte humana, pero le echa la culpa a Satanás. ¿Cierto? Ay, Señor, es que me quedé sin trabajo. Eso fue Satanás. Y usted no iba al trabajo. Era un perezoso. ¿Verdad que sí? Siempre le echan la culpa. El ser humano tiene esa tendencia, le tiene que echar la culpa a alguien. A alguien. Y lastimosamente, esa es una de las razones por qué Dios, ¿sabe qué? Lo necesito preso a usted, porque yo les voy a comprobar de que a lo largo de la historia, Satanás no siempre fue la persona que tentó a la humanidad a pecar. La gente misma, sin la ayuda de demonios, sin la ayuda de Satanás, solitos pueden tomar decisiones incorrectas. Miren el caso mismo de Satanás. Habían demonios y habían satanáses cuando él era el arcángel precioso allá arriba. ¿Quién lo tentó? Le pregunto yo, Pastor Miguel Pastor Jairo. ¿Quién tentó a Satanás si no había Satanás? ¿Fue una decisión qué? Propia. ¿O no? Nadie lo tentó. Porque todo arranca ¿qué? Del corazón. Dice, por eso dice la palabra, engañoso es el corazón más que cualquier cosa. No dice que Satanás es más engañoso. No, Señor, dice, el corazón del ser humano o del humano es mucho más engañoso que cualquier otra cosa. Entonces, ¿y por qué no arrancamos con eso? Porque dice aquí, y vivieron y reinaron con Jesucristo por milenios. Habrá gente mala, yo le pido al copastor o a usted, pastor, si me hacen el favor, vamos buscando Isaías 65, 20, Isaías 11, 14, por favor. ¿Habrá gente mala y habrá gente que peque en el milenio? Por favor, acompáñenme, si están amables, ustedes que tienen una mejor voz que yo. Isaías 65, 20, sí. Sí, dice. Si son tan amables, por favor. Cualquiera de los dos que me colabore. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. ¿Y el qué? El pecador. Increíble. Si bien el milenio será un periodo, sí, totalmente, de gozo, de alegría, y donde se puede gozar de lo que la gente hoy busca en los cirujanos y en las clínicas estéticas, lo que le llaman que la fuente de la eterna juventud, ¿verdad? En el milenio, las enfermedades serán cosas del pasado. No se van a presentar casos de cáncer de mama, no van a haber casos de diabéticos, no van a haber personas con problemas de artritis, no va a haber problemas de SIDA por la homosexualidad, porque no va a haber movimiento LGTB, te lo puedo garantizar, ¿verdad? No existirá el hospital aquí en Estados Unidos, incluso hay un hospital que se llama St. Jude, ¿verdad? Donde es encargado de brindar ayuda ¿a qué? A los niños con diferentes problemas médicos. No estarán esos famosos de la farándula haciéndoles promoción de que por favor envíen $19 al mes para ayudarlos. No, no va a haber eso en el milenio. Esa es la bendición de Jesucristo, ¿verdad? No habrá este tipo de muerte en el milenio, iglesia. No la va a haber.
porque es un tiempo de paz y de gozo con Jesucristo. Sin embargo, la muerte estará vigente y reservada por nuestro Señor Jesucristo como medida disciplinaria, llamémoslo así. ¿Para qué? Para el pecador. Por eso es que él dice que el que muera a los 100 años será ¿qué? Maldito. ¿Qué? Y por eso es que le repito, para que vayan tomando nota y vayamos entendiendo este tema del milenio, que el hecho que el milenio, donde Jesús esté gobernando desde Jerusalén al mundo, al planeta entero, no se nos olvide que la gente que entre viva al milenio son seres humanos de carne, no eran convertidos, porque si ustedes leen nuevamente el versículo 4 aquí de Apocalipsis 20, dice de que en esos tronos que vio Juan estaban un montón de personas que van a tener la facultad de juzgar. Y estoy de acuerdo con Miguel. Es la iglesia, ese es el primer grupo, la iglesia, ya lo vamos a corroborar, pero también están, ¿quién ahí? Las personas que fueron decapitadas por causa del testimonio de Jesucristo en la gran tribulación, o sea, los que recientemente los habían matado porque se convirtieron a Cristo. Entonces, si no está la iglesia y si no están los decapitados, ¿qué personas fueron las que quedaron vivas al final de la gran tribulación, pastor Copastor? No pueden ser creyentes en Jesús. Impíos fueron los que quedaron, por pura misericordia de parte de Dios, por purita misericordia, para arrancar el milenio. ¿Sí estamos entendiendo el concepto de cómo es que arranca esta cuestión? Entonces, son seres humanos de carne, gente impía que aún en la gran tribulación, como lo vimos en Apocalipsis capítulo 9, versículo 20, donde dice, y ni aún así se arrepintieron. Es esa gente con la que Jesús va a arrancar el milenio con personas físicas, ¿verdad? Entonces, y ahí es donde yo entiendo y profundizo esa pregunta del pastor Miguel de la semana pasada. Pues, ¿por qué entonces Dios deja que Satanás salga otra vez? ¿Por qué esa gente tiene que tomar, verdad? ¿A quién quieren seguir? Entonces, estamos hablando de que esa gente también van a recibir y van a tener la facultad de decidir a quiénes van a seguir. Y por eso es que Jesucristo es contundente. Mire, aquí no me van a venir con su cuestión del pecado en el milenio, hermano. Si usted no se somete a mi gobierno, si usted cree que le voy a permitir de que se esté besando con una mujer o dos hombres haciendo cochinadas, ahí es donde se cumple la palabra. Inmediatamente les va a caer muerte, hermano. Porque es el gobierno de Jesús. Es el gobierno donde se va a exigir una santidad. Ya vamos a tocar eso también, ¿verdad? Y el que no se someta, pues como dice, a los 100 años, prácticamente es como si se hubiera muerto un bebé de un par de meses, pastor Copastor. Entonces, vamos ahí arrancando esta profundización del término, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero de entrada, sí respondemos a la pregunta de que sí va a haber gente pecadora en el milenio, inmediatamente van a morir. Jesús no se los va a aguantar, por favor, y no va a necesitar de policías, no va a necesitar de abogados, no, simplemente Él con su palabra se llega a dar de cuenta de que hay gente pecando deliberadamente, se murió. Pastor, continuamos. Claro que sí, hermano Exxon. Bueno, hago la salvedad de que el comentario que hice antes referente a aspectos como el metaverso y lo que está sucediendo hoy por hoy en la ONU, lo cuento porque es necesario que la iglesia esté informada y esté pendiente de todos los eventos que ocurren, porque finalmente el mismo Señor dice, estén pendientes de las señales que ocurren, ¿no? Porque eso los está llevando a prepararse a que la redención está próxima para ustedes. Pero puede ser de que sí, de pronto esté un poquito
no tan direccionada al tema de hecho de lo que estamos tocando en esta noche, como el milenio, pero sí me parece importante que era vital hablarlo. Vuelvo y lo digo para que lo tengamos en cuenta. Y bueno, finalmente, porque después de cada uno de estos eventos se vendrá ese milenio de ese el que estamos hablando. Bien, el tiempo nos está corriendo. Yo quiero escuchar al copastor. Él había quedado en el tema donde se estaba refiriendo básicamente a lo que es estos 24 ancianos y los que están sentados en el trono. Quiero seguirlo escuchando lo que él tiene más para aportarnos en esta noche. Bien, no quiero dejar pasar la pregunta que nos referenció hace un momento acerca de que si habría pecado o esto dentro del milenio. Yo creo que nuestro hermano Exxon ha sido explícito cuando lo ha dicho, ¿no? Las personas que entran al milenio son las que están saliendo de la gran tribulación. ¿Y quiénes son esas personas? Pues los que fueron sellados con la marca de la bestia. Entonces la gente que entra al milenio obviamente es gente pecadora, es gente que está allí, porque los santos han sido ya decapitados, les han quitado su cabeza, o sea que es gente que no conocía del Señor. Ahí es donde les digo que hay que tener mucha claridad acerca del reinado del Señor. Él viene a reinar en un mundo pecaminoso. Él viene a reinar acá, en medio de esto, y va a demostrar a través de su gobierno que gracias a él, claro, se puede vivir en un mundo de paz, en un mundo mejor. Vamos a ver algunas características seguramente más adelante de cómo va a ser ese gobierno. Pero uno encuentra entonces más adelante en la palabra del Señor justamente cuando Él dice que habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Por qué va a haber un cielo nuevo? El cielo nuevo y la tierra nueva justamente se crea es por eso, porque ese nuevo cielo en el que el Señor va a formar, ahí sí vamos a entrar es todos los santos, seguramente Él va a reinar y ahí sí no habrá pecado. Eso es muy distinto al mundo que estamos viviendo aquí. Los 1000 años no es el nuevo cielo, no es la nueva tierra, es la tierra que tenemos llena de pecado, solamente que va a ser gobernada por el Señor, pero igualmente va a seguir existiendo, entonces seguramente gente que habrá pecado y obviamente que va a tener esos castigos. Entonces esa diferencia hay que tenerla muy clara en ese sentido. No por el hecho de que Satanás esté atado no quiere decir que no existe el pecado, seguramente lo va a ver porque el hombre lo va a cargar, lo va a arrastrar. Eso es lo que va a acontecer allí en esa situación. Bien, acerca del otro puntico que mencionábamos acerca de los 24 ancianos, ya les digo, hay mucha controversia respecto a ese aspecto. La pregunta que hace el pastor es bastante válida cuando él dice que por qué él no se reconoció. Pero recordemos que a través del mismo Apocalipsis él menciona ciertos eventos e incluso ni siquiera al hijo de nombre lo nombra con su propio nombre sabiendo que lo conocía. Solamente hace la alusión a él. El caso, por ejemplo, de los dos testigos, sabiendo que de pronto él pudo tener la revelación, no los mencionó, sino menciona los dos castigos. Entonces es posible que él haya obviado los nombres, no haya visto los rostros o qué sé yo, pero vuelvo y me apego a los versículos que les mencioné anteriormente, cuando el Señor le dio la promesa a los apóstoles de que ellos irían a reinar con él. Posiblemente, vuelvo y lo digo, me apego a esa situación. 12 de ellos pueden ser los apóstoles. Los otros sí seguramente saldrán de lo que son la iglesia. No sé si seguir al siguiente pasaje porque no querría regresar si mi hermano Exxon tiene algo más que aportar sobre este pasaje, porque es que el siguiente ya habla es acerca de los muertos que habían y la resurrección, pero no quiero saltarme Sí. a ese punto si mi hermano tiene algo más que aportar acerca de este 4. Sí, Hermano claro, Exxon. digamos, aquí es donde, como decía, aquí toca hacer un freno y explicar las cualidades y las características de qué es lo que va a ocurrir en el milenio, porque ya en el versículo 5 para arriba, ya es donde se habla netamente del término de esos 1000 años y posteriormente cómo va a terminar la historia en ese sí. Pero claro, hay un montón de detalles que no se nos pueden quedar afuera dentro de la explicación de qué va a ocurrir en el mismo milenio.
Pastor, Ok. te dirá. No, o sea, me parece bien de que si el tiempo no nos da, pues cerremos sobre este versículo, este último que estamos viendo, pues para no dejar de pronto el tema inconcluso para la próxima semana. Así de que, la verdad, yo lo dejo a cuenta de ustedes, cómo quieren manejar, digamos, este último versículo que estamos mencionando. Y a partir de la próxima semana empezaremos a hablar de los decapitados, ¿no? De los que aparecen ahí, de los que menciona Juan, específicamente sobre ese aspecto. Y sí, lo que dice el hermano de arriba, ya empezamos es nuevamente a ver cómo concluye esa historia, ¿cierto? Aun cuando se nos está escapando algo que es fundamental y es las características de ese milenio, ¿cierto? Que Precisamente. si bien es cierto, no se están mencionando en este pasaje como tal. Recuerde usted que hay libros como el de Isaías que sí Ujú. mencionan con precisión Ujú. cómo va a ser el estado de ese milenio. Entonces, no sé si quieren, tal vez empezamos a mencionar cositas referentes a esta y dejamos el siguiente versículo, el de los decapitados, para tocarlo la próxima semana. Entonces, regreso con usted, copastor, y usted, cuando termine su intervención, le da paso al hermano Exo. Ok. Entonces hablemos de las características que va a tener ese milenio. ¿Qué es lo que vamos a vivir durante el milenio? Porque obviamente habrá unas características especiales, pues el Señor va a venir a gobernar, pero algo va a pasar dentro de eso. Y una de las cosas que mencionó justamente el pastor anteriormente es que la tierra fue maldita a causa del pecado. Recordemos que allí se lo declaró a Adán, le dijo, por culpa de tu pecado la tierra será maldita y le nombró ahí, la tierra producirá cardos y esto y aquello. Pues muy bien, para ese tiempo cuando el Señor venga, esa maldición le va a ser quitada a la tierra va a volver a florecer como seguramente lo fue en los tiempos de Adán. Yo quiero que vayamos a Isaías 30:23. Mire lo que dice allí la palabra del Señor. Dice, entonces el Señor te bendecirá con lluvia durante todo el tiempo de la siembra. Y habrá cosechas maravillosas y muchos pastizales para tus animales. Los bueyes y los burros que cultivan los campos comerán buen grano y el viento llevará la paja. En aquel día, cuando tus enemigos sean masacrados y caigan las torres, descerán corrientes de agua de los montes y las colinas. La luna será tan resplandosa como el sol, y el sol brillará 7 veces más, como la luz de 7 días en uno solo. Mira cómo está mostrando que la tierra va a producir. La tierra será maravillosa durante ese tiempo. Es decir, la maldición que había caído sobre la tierra durante ese tiempo se va a quitar. Pastizales, lluvias, frutos. Ahí hay un pasaje. Esto lo voy a hacer, digamos, en medio de un paréntesis, en medio de cuotas, porque no lo... Les soy la verdad. Tengo el conocimiento, pero no he ido a buscar al internet a ver qué tan de cierto hay en eso. Pero lo voy a mencionar de todos modos, ya que lo vi ahí. Dice que la luna resplandecerá como el sol y el sol brillará 7 veces más. ¿Por qué 7 veces más? Ya les digo, no lo tengo confirmado, tendría que mirarlo, investigarlo, a ver si es cierto, pero lo escuché por ahí. Dice, ¿por qué la Biblia menciona que 7 veces más? Según la ciencia hoy en día, dicen que para convertir los desiertos en sitios de agua, digamos, de líquido, que no haya sed en ninguna parte de la tierra. Para lograr eso, habría que el sol aumentarlo 7 veces su calor sobre la tierra. Y yo no sé si eso tenga relación o no, porque justamente me llamó la atención esto de las 7 veces, que la Biblia ya lo mencionó. Mire, hace muchísimos años, la ciencia hasta ahora lo descubre. Pero ya le digo, eso tengo que verificarlo, no lo tengo, solamente lo escuché y me llamó la atención cuando escuché esa situación. Habría que verificarlo, pero ya la Biblia lo dice. Entonces, una característica, la tierra no va a ser maldita. Isaías 32:15 vuelve y lo repite, dice, hasta que al fin se derrame el Espíritu sobre nosotros desde el cielo.
Dice, entonces los desiertos se convertirán en campos fértiles y el campo fértil dará cosechas abundantes. La justicia gobernará en el desierto y la rectitud en el campo fértil. Y esa rectitud traerá la paz. Es cierto, traerá tranquilidad, confianza para siempre. Y mi pueblo vivirá seguro, tranquilo en su hogar y, y encontrará un total reposo. Entonces, una de las características que va a traer el milenio es que se va a cortar la maldición que hay sobre la tierra, porque hoy en día la tierra vive en maldición. Si ustedes no lo conocían, sí señor, la tierra vive en maldición. Va a ser cortada la maldición. Otra cosita que no habrá en ese tiempo, se van a acabar los ídolos. La gente que vive apegada a sus imágenes, a sus santos, a esas cosas hechas de mano, a los de oro, de plata, en ese tiempo se van a quitar. Isaías 30:22, vean lo que dice. Entonces destruirás todos tus ídolos de plata y tus valiosas imágenes de oro. Los desecharás como trapos sucios y les dirás adiós, hasta nunca. Esas son características que vamos a tener justamente en el milenio y lo que vamos a Virgen vivir. Santísima. Sí, ¿dónde los vamos a guardar ahora? Esas son algunas de las características que vamos a ver. Ya el pastor la semana pasada nos mencionó acerca de cómo vamos a recuperar lo que se vivía en el principio, en el huerto del Edén. Allá podía jugar la serpiente con el niño, el cabrito saltar con el tigre. Yo no sé si recuerdan ese pasaje, creo que eso está en Isaías 11. 11, Isaías 11, sí señor, donde justamente habla el lobo jugará con el cordero, el Y también leopardo con el... también en Isaías 65, ahí adelantico de donde el hermano Exxon mencionó el pasaje que nos comentó, ahí vuelve y reitera la misma promesa. Exacto, entonces la tierra va a volver a ese primer momento, a ese inicio, pero volvemos y hacemos la salvedad, ese no va a ser el cielo nuevo donde nosotros vamos a vivir, es solo una muestra del reinado del Señor, cuando Él venga, cómo va a institucionalizar las cosas en este mundo. Esas son algunas características, más adelante si me queda tiempo les hablo de otras, pero yo quiero que entonces mi hermano Exxon nos termine de hablar entonces acerca de lo que nos estaba comentando hace un momentico. Tremendo, tremendo, tremendo. Mire, vuelvo a mi repítame porque lo quiero ligar. Yo les mencioné hace unos instantes que en el milenio Jesucristo no va a tolerar la rebeldía de nadie, hermano, de nadie. ¿Cuál era el pasaje ese que usted decía de lo de los ídolos? Vuelva y lo repita, pastor. Sí, claro, Copastor. por supuesto. Isaías capítulo 30, versículo 22 dice, entonces destruirás todos tus ídolos de plata y tus valiosas imágenes de oro. Los desecharás como trapos sucios y les dirás adiós, hasta nunca. Hasta nunca. Pastor, por favor me colabora con Isaías capítulo 11, versículo 4. Mire lo que va a decirle, porque es que ahorita, mientras el pastor busca Isaías 11, 4, ahorita, esa es la moda. Mire, usted le puede predicar a un familiar en amor. Hey, tío, tía, primo, prima, abuelito, abuelita, mamá, papá. Hey, bote esa imagen de Guadalupe, bote esa imagen de su secretaria favorita, bote ese escapulario, que eso lo único que trae es ataduras y maldición, hermano. ¿Cuál es la respuesta por lo general de un religioso? No, es que yo lo tengo ahí, es como un recuerdo y yo no me postro ante ellos. Por lo general esa es la respuesta que usted y yo recibimos, ¿verdad? ¿Qué va a pasar donde esa misma persona, en el gobierno de Jesús, ahí a Jesucristo le va a importar un pepino la tradición de su papá y de su mamá? Porque es Jesús el que está gobernando, hermano, hermana, amigo y familiar. ¿Qué dice Isaías 11:4, pastor? Dice de la siguiente manera, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad a los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Con vara. ¿Cómo va a gobernar Jesucristo? Ya vamos a tocar ese siguiente punto. La autoridad de Jesús se va a respetar.
ahí Jesucristo no le va a permitir a nadie que simplemente, hey Señor, es que permítame, yo tengo mi propia creencia. ¿Sí me están entendiendo? Va a ser tanta la autoridad de Jesucristo que no le va a aguantar a la gente que simplemente se le levante y se le revele. ¿Por qué? Porque dice ahí claramente, con vara de su boca. O sea, ¿qué va a decir Jesucristo? A dos lesbianas. No, es que es amor. ¿Qué va a decir Jesucristo? Y con el espíritu de sus labios, ¡pum! Muerte instantánea. No sé si el copastor nos puede colocar ese versículo ahí en pantalla para que la gente vea, ¡pam! No crea que esto es cuento mío, ni de Miguel, ni de Jairo. No, esto es él. Persona rebelde en el milenio inmediatamente acarrea muerte, así como pasó en el Antiguo Testamento, no, en el Nuevo Testamento con Ananías y Zafira. ¿Se acuerdan? Cuando se trataron de pasar de vivos con Pedrito, no el escamoso, sino Pedro el apóstol, y el Espíritu Santo los pilló, y Pedro les coge. Ustedes no me mintieron a mí, tontos. Piensen a quién le mintieron al Espíritu Santo. Inmediatamente cayó primero Ananías, después traen a la mujer, a la alcahueta, que quería como que cubrirle la espalda, también se atreve a mentir, inmediatamente fue y acompañó a su marido en una muerte instantánea. O sea, fue inmediato, iglesia. Por eso es que estas cosas, ahorita la gente pasa las cosas de Dios por la galleta, hermano. ¿Por qué? Porque este no es el gobierno de Jesucristo actualmente. Pero en el milenio, persona que peque, inmediatamente muere, condenación eterna, ¿verdad? Entonces, gracias copastor, gracias pastor por esos textos que simplemente los enlazamos, porque la Biblia es para enlazarla, no enlace, no, enlazarla como debe ser. Entonces, y esto me lleva a explicar el siguiente punto. ¿Será que, que el milenio será un milenio de autoridad? Pero por supuesto, por favor. O sea, si una de las promesas que usted y yo recibimos actualmente de parte de Jesucristo, de parte de la palabra de Dios, es que nosotros, cuando regresemos con Jesús y juntamente con los decapitados y juntamente con los ángeles en el milenio, hermano, nosotros no vamos aquí a trabajar en Walmart. ¿O sí? Usted no va a estar trabajando en Corabastos. No, nosotros venimos que con un rol administrativo. Y este momento es el que Dios nos ayuda a aprender cómo es que tenemos que administrar tanto nuestras finanzas en la casa nosotros como esposos. Digamos, el pastor en el ministerio. ¿Será que el pastor Miguel cogerá la plata de los diezmos y las ofrendas y se largó para Cartagena y qué? Administrar. Todo eso lo está anotando el Señor. ¿Por qué? Porque en el milenio no le va a confiar un pedazo de tierra, un país, una ciudad, a alguien que realmente no aprendió la responsabilidad de cómo manejar finanzas y también la forma en que usted con justicia, porque va a ser un reinado de justicia, si usted no aprende a ser justo ahorita, mucho menos va a aprender a ser una persona justa en el milenio, ¿verdad? Entonces, en el milenio, la gente tendrá que someterse a las indicaciones, obviamente, primeramente de Jesucristo, les guste o no, y obviamente pues a nosotros se tendrán que someter, pero no, y es que aquí de pronto se confunde o se malinterpreta mal la palabra juzgar, ¿verdad? Y yo quiero cambiar de pronto esa palabra porque puede que suene autoritaria para muchas personas y yo quiero como que cambiarla un poquito para que suene un poquito más profesional. Cuando se habla de juzgar, estamos hablando de direccionar personas, ¿verdad? De apoyar, de dar consejos, de tomar decisiones correctas. A eso se refiere Jesucristo o la palabra con el término juzgar. Ahora, todos los que hemos creído en Cristo reinaremos con Él, ¿verdad? La gran tribulación no acaba con la humanidad, lo acabamos de repetir, no termina la humanidad. Por ende van a quedar naciones enteras con habitantes que, obvio,
Jesucristo no le confiará a políticos corruptos, a presidentes masones, no existirá la Organización de las Naciones Unidas, eso no va a quedar, ¿verdad? No habrán partidos liberales, no habrán conservadores, no habrán Cámara de Representantes, no habrá Senado y todas esas posiciones que hoy están en vigencia y que la gran mayoría de ellos sabemos que son una manada de ladrones que solo buscan su enriquecimiento personal. Por eso Jesucristo nos va a confiar a nosotros, alguna ciudad del mundo, para que actuemos como jueces, porque en el milenio, pues obviamente Jesús va a estar ahí en Israel. ¿Y el resto del mundo qué? Por eso es que nosotros, no, se cumple la palabra, que somos llamados a ser reyes y qué? Y sacerdotes. Entonces, ese es uno también, juntamente con el que menciona Jairo, de las características del milenio. Pero quiero tal vez finalizar, pastor, porque yo creo que el tiempo se nos ha ido volando. Y mire, no salimos del versículo 4, pero aquí hay demasiada nutrición espiritual. El milenio también va a ser un reino de paz. Sí, va a haber muerte para el rebelde, pero va a haber paz. Eso suena como contradictorio, ¿cierto? Por favor, copastor, colabóreme con Isaías capítulo 9, versículo 6, por favor. Isaías 9, versículo 6, si es tan amable. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Tremendo, porque un niño nos ha nacido. Está hablando de Jesucristo, niño, baby. Pero ahí mismo dice, hijo nos es. Ya está hablando de Jesucristo, hombre. ¿Sí ve? ¿Sí entendieron ese pedacito ahí? Será llamado admirable y príncipe de qué? De Shalom. Shalom Malahem. Príncipe de paz. Pero lo lindo de eso, de ese milenio, es que la paz no va a tener límites. O sea, eso es desde principio a fin. ¿Y por qué menciona que el reino de David? Porque acuérdense que Dios le había prometido a David un ¿qué? Un hijo que gobernaría para siempre. Y no era Salomón, obviamente, y tampoco era Roboán. Era Jesucristo. Entonces, empecémonos a formar la idea. Sí, todo arranca bonito. Lo que menciona el copastor ahí de lo del sol que se va a calentar 7 veces. Jesucristo, que es el maestro, obviamente, y el que conoce todo, como dice la palabra, todo fue hecho por él y para él. Jesucristo lo que va a hacer es, apenas arranque el milenio, apenas termine la gran tribulación con su boca destruyendo al falso profeta y a la bestia, que esos son los dos primeritos que van a estrenar el lago de fuego, ¿cierto? Ellos son los dos primeros. Listo, arranca esa manada de personas inconversas en el milenio, en amor los agarra, los va a sanar. Es increíble lo que Jesucristo va a hacer hasta con una persona que se niega a aceptarlo. ¿Por qué? Porque muchas de esas personas van a quedar heridas físicamente, vienen de guerras, vienen de la guerra de Armagedón, vienen de bombas nucleares, vienen de ataques demoníacos, por 5 meses se les atormentará y no encontrarán la muerte. Todo eso ya lo explicamos. Esa gente físicamente, muchos de ellos van a estar necesitados de la Cruz Roja, para que usted me entienda. Y Jesucristo va a ser como que un borrón y cuenta nueva. Listo, todos sanos. Les voy a dar sanidad, eso lo vamos a tocar la próxima semana. Todos sanos, arrancamos de cero, ¿verdad? Y así es que en medio de ese milenio del amor, que viendo las cosas tan tremendas físicamente, porque no van a haber desiertos, va a haber comida en abundancia. La gente, dice la palabra, lo tocaremos la próxima semana, va a tener su propio pedazo de tierra. Ya no tendrá que embalarse con deudas en los bancos para pagar una casa por 30 años. Jesucristo va a proveer todo. Y ahí es donde es doloroso entender, hermano, que aún así la gente
que estén en el milenio se atrevan a rebelarse en contra de este gran y amado Jesucristo. Y por eso es que, como lo dije al principio, Jesucristo no se va a aguantar esa vaina, hermano. Vas a entrar a mi reino con tu mentalidad de pecador, te mueres, hermana, y yo sigo con las personas que realmente me adoraron. Pastor. Bien. Interesante las características que han mencionado tanto el copastor como el hermano Exxon, de las que tantas que aparecen dentro de el libro, particularmente de Isaías, donde hace referencia a este tramo del milenio, y que pues indudablemente algo de lo que nos insta es a estar preparados y poder disfrutar de esa bendición tan enorme, que obviamente el Señor nos promete a los que estemos bajo su jurisdicción y obedeciendo sus aspectos, sus maravillas. Hemos llegado en esta noche a la conclusión de este nuevo faro. El tiempo nos ha transcurrido, hemos hablado de algunas cosas, y pues la semana siguiente, si Dios lo permite, estaremos tocando otros aspectos también bastante importantes y trascendentales sobre este estudio que hace referencia al milenio. De mi parte, les doy gracias a cada uno de ustedes por habernos acompañado, a nuestros panelistas, y pues a las personas que comparten este mensaje con otros, que lo viralizan y que nos permiten llegar a otros hogares. También les bendecimos y les damos una fuerte bendición en el nombre de Jesús. Y bueno, será hasta una próxima oportunidad, hasta un próximo faro, si es que el Señor no ha venido por su iglesia o si Él no nos ha llamado a su presencia. Hasta pronto y bendiciones para todos. Oye el gato,